Hello, everyone, and welcome. My name is Oliver Wise, and I am Executive Hola a Director todos y bienvenidos. of the Soy Center Oliver for Wise, Bloomberg director Management ejecutivo here del Centro de at Duke Bloomberg University. para Thank you so much Excelencia y for Gobernanza en la joining us for this Universidad conversation. de Johns Hopkins. So, our Muchas mission is gracias to por connect the top unirse a cities este around the webinar. world Nuestra using misión es data, ayudar a las ciudades en technology, todo el mundo a great utilizar people, datos e and inteligencia artificial para transformar la vida de one sus residentes. important way that we do that Una is forma through the clave City en la que Data hacemos Alliance eso es a program, través del which programa de we alianza entre partner with ciudades o cities City Data around the Alliance world to Program. help them apply Nos data and asociamos con AI to ciudades en todo solve el mundo real para challenges that aplicar la impact inteligencia those in those artificial y los cities. datos para resolver problemas Applications que are actually importan para now su open población. for that program, Las so aplicaciones, de hecho, ahora están abiertas para el programa, entonces, por please get in favor, si touch les with us. interesa, The link to the contáctenos. website will be posted in the Dejamos chat. puesto el link We para find in this hacer esa program that aplicación. one of the key En este sticking programa points for hemos city visto que uno de leaders los puntos más knowing importantes para los exactly líderes en where sus and ciudades how to es apply data to conocer solve real exactamente problems. Like that's dónde y really cómo key to aplicar city los leaders. datos y la inteligencia So artificial para that's what resolver this problemas. webinar is all about. Y pues de eso se We're going to tratará address este three webinar. key questions. Vamos a hacer First, tres how do preguntas you claves. identify the right Primero, opportunities ¿cómo to leverage identificamos las data and oportunidades AI? adecuadas para Secondly, apoyarnos how en do you get datos the en right inteligencia people artificial? at the table to Segundo, execute? And ¿cómo finally, traer a how las do personas you necesarias, a las keep those personas projects correctas a esta engaged or conversación? Y tercero, enduring ¿cómo and ejecutar estos proyectos scalable de and that formas build duraderas, capacity along the way? sostenibles y que además So desarrollen capacidades? I'm lucky to be Pues joined here by tengo some of the además la gran most fortuna de accomplished estar en compañía folks, de data algunos leaders who have de really los shown the líderes results más through their exitosos en example and procesamiento de datos e inteligencia artificial y they que are han now tenido all grandes experiencias de senior éxito en muchas advisors to ciudades en todo el mundo. GovEx, and Y I'm ahora really son excited tanto to work with directores them in this ejecutivos new como way. So colaboradores en they are GovEx. Mike Estoy encantado de que Flowers, estén aquí con nosotros. former Les presento a New Mike York Flowers, First Chief Analytics el Officer, primer and oficial de also analítica de la ciudad de Nueva advantageous York, senior data y luego leadership pues se positions at the convirtió, state of New Jersey. pues asumió And algunas finally, we posiciones de have liderazgo en la ciudad Melissa de Nueva Breda, Jersey y who otros. is the Tenemos Chief a Data Melissa Breda, Officer in Buenos la Aires, oficial and principal is de now datos en Buenos GovEx's Senior Aires, Data y Strategy and pues Implementation ahora Advisor. es And una then, least but consultora y certainly not consejera least, we para have Mike implementación de política. Shapiro, Y finalmente tenemos former a Chief Joy Data Bonaguro, Officer la for primera oficial de datos City de and County of San la ciudad Francisco, y el and condado de then San was later the Francisco, Chief Data California. Officer for Y California. después So thank se you all very much dedicó for being justamente here and for being a part hacerlo of para this. California. Muchísimas gracias por So unirse el día de hoy para let's tener start esta off conversación. with a conversation on Pues how you find entonces, the right arranquemos con una opportunities conversación. within ¿Cómo your encontramos las region oportunidades to correctas apply data to solve dentro del problems? gobierno And Mike, para let's poder start aplicar there with datos y you. resolver sus problemas? Mike, ¿nos podría ayudar? Empecemos con usted. Bien, primero, Oliver, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y pues ciertamente es un gran honor para mí estar aquí con mis copanelistas, considerando su trayectoria y lo que han hecho hasta el momento. Les agradezco a todos esta oportunidad. Vamos directo al grano, ¿les parece? Generalmente yo sigo el principio de que la gente no está buscando vitaminas, está buscando analgésicos. ¿Sí? Y creo que con frecuencia la gente quiere tener soluciones muy prescriptivas. Es decir, quieren salir y mostrar el valor y el potencial de los datos y solamente utilizar eso como argumento y desarrollar las capacidades para eso. Y está bien, está muy bien. Pero si soy franco, generalmente lo que nosotros hacíamos era responder a los problemas que nos venían a contar los pacientes. Y pues queríamos enfocarnos primero en ese problema. Y usualmente, y pues cabe decir que yo me enfocaba sobre todo en operaciones, eso tenía que ver con básicamente una lista de problemas por resolver y Great. Can cosas you give an pendientes por example of that, resolver. Mike? ¿Nos puede dar un ejemplo quizá? Claro, pues a ver, yo creo que el ejemplo por excelencia que me tocó a mí era los em, era el departamento de la salud de los edificios en la ciudad de Nueva York. Ahora, generalmente yo me dedicaba sobre todo a temas de seguridad y policía, pero las primeras personas que se nos acercaron era el departamento de construcción y de edificios, y pues tenían una lista de pendientes enorme que habían sido a razón de unos 25,000 quejas al año y se necesitaban inspectores para todo eso. Y pues ese era un problema enorme. Y podríamos, por ejemplo,
pensamos que podríamos, por ejemplo, clasificar el riesgo de cada una de de esas quejas y pues lograr una solución que fuera más constructiva para el uso de los inspectores. Y así se repitió por todo el tiempo que yo trabajé ahí. Y otro ejemplo, por ejemplo, era justamente evitar el- la acumulación de, de materiales grasos. Y pues ahí pudimos lograr un gran impacto porque mejoraba, realmente se trataba de mejorar el flujo del agua en toda la ciudad. Y pues realmente el éxito era enfocarse sobre los puntos dolorosos, ¿sí? Porque claro, había mucha presión en resolver todas estas quejas porque eran incesantes. Y la idea era que pudiéramos encontrar formas en las que pudiéramos encontrar resoluciones rápidas y expeditas. Creo que esa fue el abordaje más exitoso, ¿sí? Hablar del problema directamente y luego decir, bueno, encontramos una solución y de pronto ver dónde caben los datos y no pensar en los datos primero y luego la solución. ¿Listo? Gracias. Tal vez nos puede contar usted, Melissa, cuál fue su abordaje en la ciudad de Buenos Aires para solventar este tipo de problemas, sobre todo aprovechando el ángulo de los datos para mejorar la interconectividad entre los diferentes hilos. Sí, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que, como dijo Mike, es un gran placer poder estar con mis colegas. Recuerdo que por allá por el 2020, cuando inicié en el rol de responsable de datos en la ciudad, buscaba y leía ávidamente lo que estaban haciendo en las ciudades de Nueva York, lo que estaban haciendo en San Francisco para tratar de traer algunas de esas ideas a Buenos Aires. Así que un saludo también especial para quienes nos acompañan hoy y sobre todo a nuestro público de Latinoamérica. A nosotros lo que nos funcionó en Buenos Aires fue cambiar la mirada y está muy alineado con lo que comentaba Mike recién de pensar desde una lógica de los ciudadanos, de los residentes. Lo cierto es que cuando abordé el desafío de cómo gobernar los datos de la ciudad de Buenos Aires, inicialmente mi lógica fue muy desde la lógica de un funcionario público, ¿no? Estos son todos los departamentos, estos son todos los ministerios, este es el organigrama de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estas son las bases de datos que necesito ir a buscar. Pero lo cierto es que cuando los ciudadanos tienen algún problema, cuando ven la calle sucia o ven un bache en la calle o ven alguna luminaria rota, no piensan esto lo tiene que resolver el Ministerio de Espacio Público, esto es un problema de seguridad, este es un problema del Ministerio de Salud. De hecho, muchos ciudadanos no saben cuántos ministerios hay, no saben quién está a cargo de los ministerios y algunos ni siquiera saben el nombre de su alcalde. Y está bien, lo importante es que hay que pensar el problema desde la lógica de los ciudadanos y eso fue lo que para nosotros fue un gran cambio. Pensar desde la lógica de, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo funciona la ciudad? Bueno, tenemos residentes, tenemos una ciudad, tenemos un espacio público. ¿Cómo interactúan todas estas entidades, estos elementos? Y al encontrar esas relaciones fue que pudimos precisamente pensar en bases de datos o en proyectos que cruzaran a todos los departamentos. Y yo creo que ahí es donde hay verdadero valor o donde se maximiza el retorno de la inversión, no solo de dinero, sino del tiempo y de la energía de los proyectos. De los equipos, buscar aquellos proyectos que realmente atraviesen a todas las áreas y los departamentos. Muchísimas gracias, Melissa. Entonces, Joy, cuéntanos usted ahora, ¿cómo, o más bien, cómo colabora usted con las agencias en gobernanza y cómo encontraba usted las oportunidades? Cuéntanos. Claro que sí. Pues quisiera ofrecer algo de contexto primero y de paso decir que estoy encantada de estar aquí con todos ustedes y con nuestros panelistas. A ver, pongamos un poco de contexto. Yo estaba trabajando en la ciudad de San Francisco y esto fue más o menos por el 2016. Ahora, en esta época todos los artículos eran Moneyball, pero para gobierno. ¿Sí? Data es ciencia de datos, pero para gobierno. Y pues ese tipo de cosas. Y no habíamos hecho eso hasta el momento. Y uno de las historias más importantes y uno de los problemas más importantes de la ciudad de Nueva York eran, ¿qué? Ratas. Y lo mismo en Chicago, ¿no? Y decían, bueno, uno puede utilizar analítica de datos para predecir la infestación por las ratas. Y la gente venía y me decía, Joy,
queremos encontrar ratas aquí en la ciudad de San Francisco. Pero yo decía, no estoy tan segura de que las ratas sean el problema principal. Y en el departamento me decían, bueno, es que hay todos estos proyectos en estas ciudades, ¿por qué no hacemos algo así? Y me decían, Joy, como quieran, no sé, la verdad, las ratas como que no son tan importantes aquí, no nos importa tanto el plomo acá. Es decir, no teníamos mucho éxito con esta idea de llamar a los departamentos y hacer propuestas. Entonces, hubo un grupo de innovación en la alcaldía de la ciudad. Y ellos tenían un proyecto llamado Select Bridge y otro que se llamaba Steers. Y se dedicaban sobre todo a iniciar colaboraciones entre los departamentos de gobierno y fundaciones sin fines de lucro o organizaciones de ese tipo. Y noté un par de cosas sobre los procesos en los que se organizaban. Y me di cuenta que en lugar de pedirles que colaboren con nosotros, ¿qué tal si es que replanteamos la dinámica de poder y decimos, bueno, ¿cómo se ve un buen proyecto de ciencia de datos? Utilizando una, una propuesta y de hecho nos apoyamos en un ejemplo que hizo Mike allá en la ciudad de Nueva Orleans. Y decíamos, así se vea un buen proyecto de datos. Y hacíamos esencialmente toda una pantomima. Y decíamos, bueno, o sea, si ustedes quieren colaborar con nosotros, pueden venir y aplicar a trabajar con nosotros y nosotros escogeremos a los mejores candidatos. Y eso tuvo un ejemplo, ¿sí? Esto, pues aprovechamos estas dinámicas sociales de ser seleccionados, de la mentalidad de escasez y empezamos a ver muchas más iniciativas. Entonces empezamos a definir lo que era un buen proyecto de datos y terminamos encontrando proyectos que ellos querían resolver en lugar de nosotros simplemente hacer propuestas de datos. Y número 3, el compromiso venía de ellos, ¿sí? Y pues igual que cualquier proceso de aplicación para fondos que dicen, usted tiene que cumplir con X, Y, Z, pudimos pasar de una dinámica en que nosotros proponíamos y rogábamos de que trabajamos y no rechazábamos a nadie, sino más bien redirigir esos esfuerzos a otra cosa, aunque ese es un tema distinto. Al desarrollar este proceso de aplicación, pudimos encontrar muy buenas ideas, encontrar clientes comprometidos y pues no nos faltaba participación y proactividad. Y pues incluso para algo como esto, podíamos establecer algo sumamente rápido en que la gente solo podía venir y proponer ideas. Joy, algo que yo quería pedirle también, porque creo que es importante. ¿Qué tipos de proyectos había? Sí, porque pues yo sé, digamos, yo estoy haciendo algo en Nueva Orleans que era sobre la alcantarillado o lo que sea. ¿Cómo lo adaptaban para su ciudad? Bueno, pues lo que hicimos es que tomamos todas las historias públicas sobre ciencia de datos en el sector público o en los sectores adyacentes. Y pues, a ver, yo soy diseñador además. Entonces poníamos todas esas historias en unas pequeñas viñetas, ¿sí? Y pues luego las separamos y las convertíamos en pequeñas tarjetas. Mike ya mencionó esto, ¿no? Que era una forma de priorizar los pendientes. Esa fue nuestra tipología. Y tuvimos 6 o 7 proyectos, apologías a proyectos que utilizamos justamente inspirados por las suyas, Oliver, pero les pusimos un nombre nuevo, utilizando un lenguaje más natural para describir las cosas, en lugar de simplemente enfocarse en la ciencia de datos. Sí, en lugar de decir, oh, este es un modelo de machine learning predictivo con aprendizaje supervisado o no supervisado, dejamos el lenguaje atrás. Utilizamos un lenguaje más empresarial, más... a ver, les doy un ejemplo. ¿Sabe qué? Había unas 6 o 7 apologías, lo siento, no me acuerdo específicamente. Es decir, encontrar la aguja en el pajar, repriorizar los pendientes. Sí, justamente marcamos algunas cosas porque pues, nos interesaban temas de personas o cosas, optimización de recursos y demás. Sí, y pues luego damos algunos ejemplos salientes e irrelevantes, pero de nuevo, todo fue inspirado según lo que usted nos hizo, Oliver. Bueno, Mike, volvamos a usted. Usted tuvo esta oportunidad, ¿no? ¿Qué se hace después? ¿Cómo comienza ese proceso de resolución de problemas? Bueno, voy a hablar desde mi propia perspectiva, ¿no? Todos tenemos nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Y pues todos tenemos puntos comunes en los que queremos resolver, queremos colaborar, ¿no? Mi carrera comenzó
como fiscal, de hecho, sobre todo en delitos menores y luego entré en crímenes financieros. Entonces, mi actitud natural era entrar, buscar a la gente que generaba el problema y trabajar a partir de eso. Mi proceso natural, mi lógica natural, era no estar en el teléfono. Sí, pues es que esta era la época del teléfono todavía, sí. Sí, yo iba a sus oficinas, me sentaba con la gente que estaba procesando un problema y, y pues como mencionamos anteriormente, teníamos este problema en que se nos acumulaban materiales grasos en la calle, sobre todo cuando estábamos en sitios cercanos a restaurantes. Pero claro, hay muchas agentes involucradas, ¿sí? Porque tenían partes diferentes del problema. Si es que vamos a todas, era difícil coordinarlos. Si solo vamos a uno, dicen, bueno, yo puedo hacer mi parte, pero pues no es mi atribución, no es mi potestad hacerlo, entonces hay que colaborar con muchas agencias. Entonces, sí, el problema no se solucionaba, salvo que tuviera a todos a los representantes de todas las agencias presentes y lo pudiéramos tener a todos ahí. Y pues se convierte en un buen ejercicio de investigación, ¿sí? Sí, yo fui a hablar con alguien en el departamento de protección ambiental y pues se encargaba justamente de que se tomaran medidas preventivas y luego el departamento de agua y sanidad. Y aprendimos de ellos que nos dicen, bueno, creo que estos materiales grasos vienen sobre todo de restaurantes. Los restaurantes resulta que no lo regulan, eso lo hace el Departamento de Sanidad. Entonces ahora vamos al Departamento de Sanidad o de Salud Pública y decimos, bueno, sí, sabemos que hay restaurantes que hacen cosas que no deberían hacer, pero realmente esto ocurre porque por los temas de manejo de desechos. Y si uno va a investigar eso, uno ve que debido a la historia del crimen organizados, para los actores comerciales se maneja distinto el manejo de desperdicios y pues eso se regula separadamente. No es departamento de salud, es un departamento legal para asegurarse de que no sea la mafia y demás. Entonces sí, uno toma todos esos factores en consideración y resulta que ahora tiene involucradas 5 o 6 personas y pues trabajamos con un grupo pequeño de analistas, no puedo pagar más, y pues nos sentamos a discutir y decir, bueno, aquí encontramos una cadena logística, vamos a utilizar los datos que tenemos disponibles históricamente, veamos si podemos desarrollar una métrica. Así fue esencialmente como lo hicimos. ¿Sí? Uno se sienta, hace preguntas, se va al campo y de nuevo, el campo se refiere a muchos entornos. Pero claro, uno quiere ir a la ciudad, pero también tiene que sentarse al escritorio porque ahí es donde ocurre el trabajo. Y pues nos sentamos con ellos y pues, por ejemplo, no soy como Joy, yo no tengo conocimiento de la experiencia de los usuarios. Sí, yo terminé este lugar casi que por accidente. Sí, yo me sentaba a hablar con ellos a ver qué están sufriendo y de ahí obtenía la perspectiva de ellos. Qué excelente sugerencia, Mike. Gracias. Yo recuerdo que en Nueva Orleans estábamos haciendo un proyecto con nuestros servicios ambulatorios, ¿no? Para optimizar los sitios de ubicación de las ambulancias, ¿no? Y hubo algunos estudiantes de posgrado de la Universidad Estatal de Luisiana para desarrollar un modelo. Y la verdad es que ellos no pudieron subirse a las ambulancias, no estuvieron de turno o de guardia en los centros del 911. Simplemente determinaron que el sitio ideal era, pues, justamente por fuera en Algiers. O sea, Algiers es un distrito por fuera de Nueva Orleans. Y recomendaron poner estas ubicaciones que estaban justamente por afuera de un refugio de mujeres mayores, de ancianas, ¿sí? Que tenía sentido matemático, ¿verdad? Porque era el centro geoespacialmente más lógico para Algiers. Pero desde un punto de vista práctico, no tenía ningún sentido hacerlo. Entonces, sí, yo recuerdo que sí, tuvimos que empezar desde cero con ese proyecto. Y aprendimos muchísimo. Simplemente acompañando a un operador del 911 y ver cómo es su proceso de negocio. De hecho, estando de turno con las ambulancias para entender cómo es su vida, cómo es una noche llena de trabajo y después, claro, acompañarles cuando no estaban de turno para comprender cómo se ve ese tiempo de baja. Pero no le puedo exagerar lo importante que fue ese trabajo para poder tener un proyecto adecuado. Claro, y además es entretenido, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, al personal le encantó, la pasaron muy bien.
Y pues, por supuesto, también fue maravilloso para los operadores del 911 que no tienen esos turistas, por así decirlos. Entonces, sí, es una gran experiencia socializar con ellos. Realmente tuvo tantos efectos positivos. Joy, quería preguntarle a usted ahora, tal vez nos puede contar un poco sobre cómo se desarrolla este proceso de resolución de problemas y luego cuéntenos cómo se asegura uno de tener a las personas correctas en la mesa para tener una buena ejecución. Listo, claro. Y también quiero volver a esta pregunta de la investigación de usuarios, pero quiero responder primero a su pregunta. A ver, aparte de nuestro proceso de evaluar el grado de preparación de un proyecto, es justamente tener el equipo adecuado. Antes de entrar en ciencia de datos y demás, ocurre a tres niveles, porque antes de entrar en esto, yo me hacía esa pregunta, ¿deberíamos tener nuestros propios científicos o deberíamos simplemente subcontratarlos o buscarlos desde afuera? Y siendo francos, decidimos tener nuestros propios científicos, que probablemente es toda una conversación en sí, pero realmente es necesario tener personas que sí tengan las habilidades necesarias en datos, pero que también tengan una perspectiva de cliente, ¿sí? Una orientación de clientes. Yo lo llamo a esta figura la cueva de los datos, ¿sí? Hay personas que les encantan los datos, ¿sí? Pero se meten en esta cueva y se olvidan del problema del cliente. Uno dice, oh, vamos a probar esta nueva técnica y lo que sea. Y ese es justamente el abordaje que no nos sirve, sobre todo en gobierno, porque en el gobierno con frecuencia tenemos que iterar sobre el abordaje analítico para encontrar algo que sea implementable. Ya hablaremos después cuando hablemos de sostenibilidad de ese tema. Entonces, sí, tener la mezcla correcta de experiencia con la orientación adecuada es la mezcla ideal. Y pues claro, el nivel de las personas, del resto de las personas, realmente será determinado por el proyecto. Hay dos componentes importantes ahí, ¿no? Cuando uno trabaja con diferentes departamentos, sí necesitamos a alguien ahí en el campo, alguien ahí en las oficinas, alguien que les pueda dar el dato perfecto y que encuentra la forma ideal de comunicarse con las agencias. Y esos son los dos componentes. Necesitamos una persona que se pueda asegurarse de que el proyecto se lleve bien en el nivel de la oficina. Y sobre todo para mí, poniéndome en los zapatos del alcalde y tener algún punto de contacto en cada uno de los departamentos es absolutamente esencial. Pero también tener acceso a esta perspectiva más central, porque si uno quiere un proyecto en su jurisdicción y el departamento principal no quiere ayudarles, probablemente este no sea un buen proyecto. No va a salir bien. Segundo nivel. Luego tenemos el entorno de autorización, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Hemos mencionado el líder central y el líder en los departamentos, pero necesitamos voluntad política de todos los líderes. De vez en cuando sí funcionan estos proyectos más sigilosos, pero generalmente el proyecto quiere llevar a un cambio organizacional, en comportamiento, en ubicación de recursos, procesamiento, etcétera. Y si los líderes no están de acuerdo, va a ser muy difícil. ¿Sí? Generalmente lo que se hacía era un resumen ejecutivo y tenían que firmar indicando que aceptaban las métricas y los indicadores del programa. Luego hay otro entorno que es el entorno político. Esto lo hacíamos de dos formas. Como parte de nuestro proceso de selección, tenía que establecerse cómo su proyecto se alineaba con los objetivos del alcalde. A lo mejor tenían, o alcaldesa, no sé, quizás tienen una forma distinta de alineación política, tal vez es una junta de supervisores o lo que sea, pero tenía que estar en línea con los objetivos de la alcaldía. Y después de tener a todas las aplicaciones listas y seleccionábamos unos, francamente, sí tuvimos una sesión extraordinaria con la alcaldía. Por ejemplo, en San Francisco, los buses para gente que estaba a trabajar en la ciudad era todo un tema. Iba a ser un gran proyecto de datos y fue vetado por nuestro jefe de personal porque realmente era una papa caliente política. Decía, no, no podemos tocar esto en un año. Entonces, uno tiene que asegurarse de que sus dinámicas políticas sean adecuadas, que todos estén bien enterados y que apoyen el proyecto que uno está promoviendo. Muchas gracias. Melissa, cuéntanos usted, ¿cómo logró usted tener el equipo adecuado? ¿Y cómo logra tener estas relaciones correctas para ejecutar correctamente los proyectos que lograron en Buenos Aires?
Sí, es una pregunta muy rica y creo que Mike y Joy ya tocaron algunos conceptos fundamentales que me resuenan y me hacen acordar algunas anécdotas de cómo lo transitamos en la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo que cuando estaba empezando a pensar en cuáles eran esos proyectos, hubieron un par de cuestiones que hicieron la diferencia para nosotros. Por un lado, hice como una especie de lista de shopping y recorrí a cada uno de los departamentos, de los líderes de los departamentos, para validar algunas de las hipótesis que tenía en relación a por ejemplo, este proyecto de integrar los datos de los ciudadanos. ¿Realmente hay demanda, hay una necesidad? ¿Voy a tener me van a comprar este proyecto el resto de las áreas y de los departamentos? Entonces estuve aproximadamente un mes juntándome con cada uno de los líderes de los departamentos, validando que efectivamente había interés y había demanda para eso. Lo segundo que para nosotros fue fundamental fue dejar de ser un equipo aislado que trabajaba en una oficina allá en la esquina, a la vuelta, bajando el pasillo, bajando la escalera, y nos sentamos en las mesas de planificación y de seguimiento y de monitoreo junto al alcalde y junto al jefe de gabinete. Y eso nos permitía estar continuamente validando y chequeando hacia dónde iban las prioridades de gobierno para hacer la mejor inversión, para garantizar la mejor inversión, el mejor retorno de la inversión de nuestro tiempo. Y después en relación al equipo, para mí hay un punto muy importante y es que normalmente buscamos esta receta mágica, ¿no? De cómo formar el equipo ideal o cómo se ve el equipo ideal. Yo creo que si hubiera un libro, si existe un libro con ese título, seguramente vamos todos a comprarlo o leemos todo ese artículo, pero lo cierto es que no hay una fórmula mágica, depende del contexto, depende de la realidad. Y como dijo Mike, los recursos en gobierno son siempre, siempre limitados. El caso de Buenos Aires fue exactamente el mismo. Arrancamos con un equipo muy, muy chico, con capacidades muy básicas. Pero lo importante para nosotros fue identificar dónde teníamos las brechas, qué proyectos queríamos hacer, que ya de alguna manera teníamos un primer mapeo de esos proyectos, y dónde teníamos las distancias en capacidades, no tanto en roles, en capacidades. Y cuando hablamos de capacidades, por supuesto las capacidades técnicas son importantes, pero refiriéndome a lo que dijo Joy, las capacidades no técnicas son incluso más importantes. La capacidad para negociar, la capacidad para transformar insights en acciones. Yo recuerdo que a mi equipo de liderazgo los medía no solamente por métricas de performance, sino que también les pedía que me contaran con cuánta gente se habían reunido a tomar un café ese mes, porque ahí era que efectivamente lograban negociar y lograban empujar los proyectos. Así que esas habilidades son súper importantes y creo que cuando te toca trabajar con áreas que no están necesariamente alineadas con vos o con el mandato del jefe de gobierno, que sucede, ojalá todos trabajáramos en proyectos en donde el resto de las áreas están on board y quieren trabajar con nosotros, pero muchas veces nos tocó empujar proyectos que las áreas no querían hacer. Ahí siempre fue importante volver a hacernos la pregunta de cuál es la propuesta de valor. Yo voy a necesitar empujar este proyecto y voy a necesitar acceder a tus bases de datos. Pero, ¿qué te puedo dar, ¿no? en esa negociación que te sirva como área para hacer que los proyectos efectivamente funcionen y escalen? Si no hay alineación de incentivos de alguna manera, los proyectos no escalan. Excelente, muchísimas gracias, Melissa. Entonces, bueno, en esta conversación estamos hablando de, pues, el desarrollo y la ejecución de proyectos de datos, ¿no? Pero, pues, queremos que la capacidad de la organización también mejore, ¿verdad? Queremos que estos proyectos de datos no solamente se implementen, sino que duren. Joy, ¿cómo lo hace? Bueno, hay algunas formas, pero creo que está muy en línea con lo que nos dijo Melissa ahorita, ¿no? No se puede hacer solamente proyectos de datos, de ciencia de datos. Tiene que ser parte de una estrategia más grande. Y se necesitan amistades, y muchas amistades para desarrollar esa confianza y esas relaciones, ¿no? Las relaciones son realmente la moneda de canje a nivel de gobierno. Entonces, quisiera tomar la línea que propuso Mike. Nosotros teníamos un manual que decía búsqueda del contexto e investigación del usuario. Y nuestra
nuestra versión preferida de esto, o más bien no. Un buen ejemplo es que estábamos con la entidad de condados que indica los Estados Unidos es, bueno, si se vende la propiedad, ¿cuánto impuesto le ponemos? ¿Sí? Y pues teníamos unos 42 asesores, evaluadores, es decir, en esta oficina. Y nuestra versión del acompañamiento o shadowing que nosotros llamamos era, bueno, escogimos tres. Uno que estaba trabajando en la ciudad ya por 30 años, otro que ha estado trabajando en otro condado y que acababa de unirse al equipo de San Francisco y alguien que fuera relativamente nuevo al trabajo. Y descubrimos algo. Todas las limitaciones que ellos tenían en el día a día cuando hacían evaluaciones y además vimos que su proceso de evaluación también era muy variable. Entonces, listamos todas esas ideas y pues tomamos fotos incluso de sus listas y de sus pantallazos, ¿sí? Que pasaban de un programa muy básico y luego pasaban al Excel y luego volvían a su programa. Y pues vimos que encontramos dónde podríamos empezar a gestionar esas relaciones. Y luego teníamos problemas de legitimidad, ¿sí? A los asesores no estaban acostumbrados a que se les tratara así. ¿Sí? Si uno está demostrando legitimidad del proceso, si es que está mostrando competencia en datos, y ojo, aprendimos muchas cosas, no solamente las limitaciones técnicas, sino también aprendimos del hecho de que tenían limitaciones técnicas también, regulatorias, perdón. Entonces, sí, tenían una serie de herramientas, pero necesitaban un proceso que pasara de un programa al excelente. Entonces, tuvimos que cambiar nuestro modelo para que básicamente pudiéramos poner toda esa información en una matriz de Excel. ¿Y qué hicimos? Cogimos la matriz y la probamos en usuarios. Fuimos a varias iteraciones y pedimos a que diferentes usuarios probaran a diferentes evaluadores. No solamente los que entrevistamos, sino otros también. Y los escogimos para entender cuáles son los evaluadores más influyentes trabajando con nuestros líderes y con nuestro equipo. Y una vez que pudieran hacer la prueba y entendieran que, vaya, esta gente de la alcaldía no solamente están haciendo pruebas, yo hice una sugerencia y de hecho cambiaron su proceso según la sugerencia. Y eso me ayuda a mí. Entonces se volvieron los líderes para promover el resto del trabajo. Entonces, sí, pruebas de los usuarios. Sí, no vemos solamente un resultado del modelo y ya. Lo tercero era documentación y capacitación. Y lo último es que revisitaríamos al equipo después de 12 a 6 meses, 12 semanas y 6 meses después. Gracias, Melissa. ¿Cuál fue su estrategia para promover la sostenibilidad en Buenos Aires? Lo cierto es que, bueno, y muchos de nuestro público, funcionarios públicos en el público lo saben, el cambio es la constante en gobierno, ¿no? Los cambios de gestión y la falta de continuidad quizás en las políticas públicas. Por eso creo que que realmente hay que ser muy intencional. Para nosotros, para mí sobre todo, yo siempre digo que soy economista de formación y funcionaria pública de vocación, entender que lo que estamos trabajando es un bien público, que para lo que estamos trabajando es y tiene que ser un legado, ¿no? Es súper importante y siempre traté de transmitirle eso a mi equipo. Documentación, entonces, como básico, por supuesto, como dijo Joy, el tema es que si pudiera ver a alguien en el público, seguro que me pondría cara como de, bueno, sí, pero ¿cómo hago? Porque tengo tiempo acotado. ¿Tengo que hacer el proyecto o escribo la documentación? Igualmente es importante dejar documentado porque el que viene después se encuentra con que no tiene una base sólida sobre la cual partir. Pero además de la documentación, lo que diría es que es importante hablar de lo que estamos haciendo y sacar esa información fuera del gobierno. Si la información queda solo dentro del gobierno, entonces el impacto es frágil. Necesitamos blindar los proyectos, blindar esta infraestructura que se está creando, apoyándonos en el poder de los residentes, en el poder de las organizaciones no gubernamentales, contar lo que se está haciendo y darle el carácter público, precisamente para que nos hagan seguimiento, ¿no? Para que los equipos los equipos dentro de gobierno se sientan dueños a la hora de tener que responder preguntas y precisamente para que la próxima administración, quien venga, también deba, bueno, responder por toda esta inversión.
Nosotros fuimos siempre muy intencionales a la hora de comunicar y eso se puede hacer desde cosas tan simples como abrir un blog post en Medium, que fue lo que hicimos, siguiendo el ejemplo de algunas empresas que tenían su blog post y era el lugar al que todos íbamos a leer qué estaban haciendo Mercado Libre, por ejemplo. Nosotros abrimos nuestro blog post y contamos lo que hacíamos. Y segundo, buscamos hacer pública los datasets, los repositorios en GitHub y siempre que podíamos trabajar con código abierto. ¿Para qué? Para que las otras ciudades que se embarcaban en algún proyecto similar no tuvieran que reinventar la rueda y pudieran trabajar sobre esa base y adaptarla a su realidad local. Así que esas serían mis recomendaciones para garantizar la sustentabilidad. Great. Thanks, Melissa. Mike, how did you think about Melissa, muchísimas gracias. in New York? ¿Qué opina usted, Mike? ¿Cómo se desarrolla una capacidad duradera? Pues yo creo que es muy difícil, muy importante decir de entrada que todo sitio será distinto, ¿sí? Y cada entorno de cada sitio será muy distinto. Y lo digo por muchas razones. Hay varias cosas que uno puede tomar de la experiencia de Nueva York y de la experiencia de Buenos Aires y de San Francisco y que sí se pueden aplicar en general, ¿no? En casi cualquier escenario. Pero hay mucho sobre la idiosincrasia de cada país, ¿no? Y de cada sitio, perdón. Nueva York opera como, la ciudad de Nueva York opera como un estado dentro del estado, ¿sí? Entonces tiene un gran poder dentro del estado. Y yo también trabajé con un alcalde que estaba dispuesto a aprovechar esa dinámica y ese poder y pues que lo iba a hacer de forma cuantitativa. Entonces, de entrada, a mí se me dio una muy buena mano para trabajar, ¿sí? Y pues creo que usted también entiende eso muy bien desde GovX, ¿no? Es decir, yo puedo trabajar con todos los elementos. Esas fueron las cartas que se me repartieron. Pero lo que quiero decir es que la cultura termina siendo la fuerza más potente. La cultura, para mí, en mi caso, era y ojo, yo no tenía un plan de entrada, sí, yo fui improvisando mucho, pero para apoyar lo que dice Melissa, sí, uno tiene que documentarlo todo, sí, sí, pero bueno, yendo al grano, una vez que se hace todo el trabajo en la capa de trabajo civil, hay que hacer lo propio en las agencias, ¿sí? Ahí tiene que realizarse el proceso, porque pues que ya tenemos dos administraciones desde que cambiaron desde que yo me fui, y entonces van a tener que, o sea, tendrán que ir a resolver con ellos porque no saben qué va a tener políticamente. O sea, uno no vota por el administrador más competente necesariamente. Y pues supongo que eso es algo bastante controversial, pero pues todos tienen su estilo de hacer las cosas. Ahora, mi enfoque obsesivo era sobre los tecnócratas, los expertos en materia que tenían que estar allá afuera todos los días y con una capacidad persistente sobre lo que ellos querían hacer para servir mejor a la ciudadanía. Porque, honestamente, yo creo que uno tiene que entender el ámbito político, ¿sí? Con letra mayúscula y minúscula, ¿sí? Y decir, bueno, digamos, hay un problema que es un problema muy árido, no entremos en eso, pero uno quiere que se recoja la basura, que se apaguen los incendios, que los niños vayan al colegio, sí, etcétera. Entonces, si uno pone los esfuerzos en esos procesos, independientemente de cómo se quema la ciudad, tendrá una mucha mejor oportunidad de que persista y que dure a lo largo del tiempo. Pero no quiero tampoco desmerecer el valor de compartir esto. Yo no soy relacionista público ni orador, claramente. Yo prefiero operar en las sombras, como quien dice. Em, pero sí, como Joy decía, porque yo también trabajaba con la alcaldía y eso le da ventajas, se le va a permitir avanzar mucho. Pero, pero si es que uno entra tratando de dar órdenes, no va a avanzar mucho por otro lado. Una, sí, yo he desarrollado una humildad neoyorquina, si es que cabe el término. Pero hay muchas personas que entendían lo que estábamos haciendo y pues nos dejaron seguir. A eso sí ayudó
por parte, desde un punto de sostenibilidad política, porque ahora existía este grupo de personas que esperaba una mayor competencia del gobierno. Entonces sí, tenemos un trabajo que se ha estado haciendo por en Harvard por ya bastante tiempo, así como otros artículos que indicaban que de Code for America que estaban escribiendo estos artículos. Es decir, todo eso ayudó, porque, y créame, ¿sí? Hay personas que no quieren que haya transparencia. Hay gente que está muy contenta con cómo funcionan las cosas sin transparencia. Entonces sí, uno tiene que aceptar eso y pues tiene que aceptar eso. Y yo creo que vale la pena hacer un grupo de contrainsurgencia, si tiene sentido. A veces tiene éxito, a veces no. Pero sí, a veces hay una comunidad de tecnología de civiles que funciona muy bien, pero eso así no es en todas partes. Y entonces sí, son muchas cosas para mencionar, pero yo creo que al final la conclusión es que la cultura es lo más importante. Y si uno sabe moverse en esa cultura, eh, y de todas esas microculturas, para poder desarrollar esa metacultura, creo que hay muchas más personas que querrán Totally. Totally. llevarle la posta una vez que uno se retire. We have time for just Listo, muchas one gracias. audience Tenemos question solamente and tiempo para una pregunta del público 30 y, answers from our speakers respuestas de unos before we 30 close. 40 segundos de So our friend nuestros Brendan panelistas. Bagg, Entonces, nuestro amigo Brendan Dyke, de Anchorage, oficial de innovación asked a principal question en about data quality. Anchorage, And pregunta in the sobre city, calidad de you're datos. going to run into messy Sí, data all the entonces en time. la ciudad Would you uno be va a opposed tener to getting value datos from it, regados por especially todas applying partes. AI on top of Y it? pues la What idea are es the asegurar la advantages calidad, if sobre todo con PETA inteligencia Anchorage get artificial. value? ¿Cómo puede uno sacarle Just the way valor Melissa a said los it. datos que no están bien organizados? Bueno, Bueno, yo diría que yo he visto que el problema de las calidades de datos con frecuencia son exageradas. Ahora, voy a dar una 30 respuesta seconds. compleja y una sencilla. A ver, los problemas de calidad de datos, si están distribuidos normalmente, hay que aprender dónde y por qué ocurren. Y eso se hace haciendo una fase de análisis exploratorio muy buena con su departamento. Y decimos, oh, cambiamos de sistemas ahí, vamos a incluirlos ahí. Entonces, sí, hay que hacer un análisis exploratorio muy robusto para entender y estudiar los errores. Y generalmente se puede resolver mucho más de lo que uno cree. Yo creo que se exagera un poco. Eso All es. right. Bueno, muchas gracias. Melissa, what do you think? Melissa, ¿usted qué opina? Ese fue el principal problema con el que lidiamos en la ciudad de Buenos Aires y confieso que era probablemente la parte que siempre fue y creo que va a seguir siendo la parte menos sexy, menos atractiva. Cualquier equipo cuando le digas, bueno, y ahora viene la parte de limpiar datos, todos van a sufrir mucho. Pero creo que es fundamental y creo que sobre todo en esta era de la inteligencia artificial no la podemos obviar y se vuelve, y tenemos que recordarlo y tenemos que recordar que es uno de las tareas fundamentales del rol del Chief Data Officer, del rol del líder de datos. Esta era de inteligencia artificial nos hace preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis funciones? ¿Debo ir a aplicar inteligencia artificial y tengo que saber lo último de Gen AI? Y creo que es un retorno que siempre, es una inversión que siempre paga. El desafío es que como todo equipo de gobierno, los equipos de datos tienen que mostrar valor y muchas veces ese trabajo es difícil de comunicar y de transmitir. Entonces hay que tratar de ser estratégicos y por eso es importante la habilidad de comunicar y demostrar qué es lo que sucede cuando no se trabaja en esa calidad de datos versus cuando sí se trabaja. Nosotros institucionalizamos o llevamos esa conversación al nivel más alto, que era el de las reuniones con el alcalde, mostrando cómo algunos números que no se cuestionaban en la ciudad acerca, por ejemplo, de la cantidad de negocios que había, cuando realmente habíamos logrado cruzar todas las bases de datos y haber hecho el cleaning, la limpieza, el número era distinto y eso cambiaba todas las políticas de desarrollo económico de la ciudad de Buenos Aires. No hay una respuesta simple, pero creo que no hay que soltarlo, definitivamente. Great. Well, I think Gracias, muy bien.
Creo que hemos llegado al fin de nuestro tiempo, lo siento. Les agradecemos a Mike, a Melissa y a Joy. Muchas gracias por sus opiniones, por sus perspectivas. Qué gran conversación. Espero que también al público le haya gustado esa discusión tanto como a mí. Un par de observaciones finales. Vamos a tener otro webinar el 8 de abril, miércoles, al mediodía, que se llama ¿Qué esperar de la Alianza de Ciudades? Ahí estará el link en el chat y los representantes de algunos de las ciudades con las que estamos colaborando en este momento estarán ahí presentes para hablar de cómo funciona este programa en la práctica y qué pueden esperar del proceso de aplicación. Ahora, ya que estamos en el tema, las aplicaciones para este programa ya se abrieron. Entonces, por favor, sigan el hipervínculo que está en el chat para más información. Les agradecemos mucho a nuestros panelistas y agradecemos también a nuestro público por asistir. Hasta luego.